interesante, visto los últimos acontecimientos. Sabemos que en Villa Alemana, un profesor de nombre Nivaldo Villegas el apellido, lo asesinó su mujer, con el objeto, dicen las noticias, de quedarse con la casa y el auto, o sea, un motivo patrimonial. Esto es interesante porque el derecho civil ya vio hace muchísimos años, vio que estas cosas ocurrían, es decir, que un interés patrimonial podría tener por resultado el homicidio de una persona con objeto de quedarse con sus bienes. Este acto, que es tremendamente repudiable, no es primera vez que se comete ni será la última. Pero no es la única causal de indignidad que establece el derecho civil y el derecho sucesorio. Hay muchas otras causales que vamos a ver hoy, pero esa es la más mediática, vista los antecedentes y vista las noticias que hemos podido observar estos días en nuestro país. Bien, las indignidades sucesorias se enmarcan dentro de lo que se llama derecho sucesorio, que a su vez es una parte del derecho civil. El derecho civil trata principalmente las relaciones patrimoniales entre personas privadas. Nuestro Código Civil regula varias de estas materias, regula los contratos, regula el matrimonio, efectos patrimoniales del matrimonio, regula las obligaciones, la forma en que se extinguen, la forma en que se adquieren derechos y obligaciones, regula también y define los bienes muebles, los bienes inmuebles, cómo se adquieren los bienes inmuebles, cómo se pierden los derechos inmuebles, cuáles son los efectos del tiempo en el dominio. Puedo perder el dominio porque una persona lo tuvo mucho tiempo en sus manos. ¿Puede un arrendador o arrendatario, quedarse con la propiedad que le arrendó hace tantos años? Estas son muchas las preguntas que se han hecho las personas durante ya 2000 años, porque todo lo que estoy hablando en este momento tiene su origen y su solución en el derecho romano, que tiene más de 2000 años. Siempre le digo a mis alumnos que nuestra profesión es muy antigua, mucho más antigua que otras que están acá al lado de la universidad, puesto que hace 2000 años que existen abogados, y más tiempo. Algunos dirán que es lamentable, pero bueno, yo digo que bueno. Veamos entonces algunas consideraciones directas ahora sobre indignidades sucesorias, un tema que está tratado en el libro tercero del Código Civil, donde se habla de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Dos formas gratuitas de adquirir bienes, y como son gratuitas, tienen reglas especiales, puesto que al legislador no le parece, no es tan fácil llegar a adquirir bienes sin que haya un esfuerzo personal. El Código establece de muchas maneras, nos está diciendo que la adquisición de bienes tiene que ser producto del esfuerzo personal. Y aquí tenemos una forma de adquirir bienes que no es producto del esfuerzo personal, sino que te llega desde el cielo. Pero entonces vamos a hacer algunas aclaraciones previas. Tenemos un muerto, tenemos una persona que falleció. Bien, el momento en que una persona falleció fija varios datos, varios antecedentes que son de interés. Uno, primero, es la legislación aplicable, puesto que el momento en que una persona fallece fija lo que se llama la apertura de la sucesión, es decir, se abre la sucesión, quedan disponibles los bienes para que los herederos puedan hacerse dueños de ellos. Sin embargo, no es suficiente con esto. Aún es necesario que los herederos acepten la herencia, puesto que en nuestro derecho civil nadie adquiere derechos ni asume obligaciones sino por un acto de voluntad. Por excepción sucede esto, por ejemplo, los impuestos, pero ahí estamos fuera del derecho civil privado. Aquí las personas, para hacerse dueños de un bien inmueble, por ejemplo, heredado de sus padres, tendrían que aceptar la herencia. También siempre cabe la posibilidad de que la repudien. Pero todas las reglas que van a fijar su derecho a hacerse dueño de los bienes inmuebles o no hacerse dueño de ellos, estarán fijados por una ley, la ley vigente al momento en que la persona murió. Y aquí hay que hacer una observación. Nuestro derecho civil ha tenido una evolución desde el año 1857, cuando comenzó a regir, ha tenido una evolución, puesto que en un principio, por ejemplo, no se distinguía entre hijos matrimoniales o no matrimoniales, eso existe hoy, pero antes se hablaba de hijos ilegítimos y legítimos. Y los hijos ilegítimos, en la mitad del siglo XIX, no tenían derechos sucesorios. Y si la persona del causante moría durante la vigencia de una ley que estableciera una situación como esta, nos encontramos con que esa ley sigue vigente hasta hoy. Bueno, hoy no hay nadie, no hay ninguna sucesión tan antigua, pero sí hay sucesiones anteriores al año 1999, y aquí cobra relevancia porque antes del 99 existían los hijos legítimos y los hijos naturales y los hijos ilegítimos. Los hijos naturales recibían la mitad, solo la mitad de lo que recibía un hijo legítimo. Esa distinción odiosa
desapareció aquel año, y desde ese momento todos los hijos son iguales ante la ley sucesoria y reciben exactamente lo mismo. Pero es importante saber esto porque si las personas que nos están escuchando tienen un padre, una madre o algún antecesor que haya muerto antes del 99, se aplican las reglas de ese año y no las del día de hoy, a pesar de que la posesión efectiva se haga hoy. La apertura, entonces, ese momento de la muerte de la persona fija la ley aplicable. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que preocuparnos del lugar del último domicilio del causante. Y aquí hay que hacer una observación. El lugar donde muera la persona no tiene ninguna importancia para el derecho sucesorio. Ninguna. Lo único que importa para efectos del tema que estamos hablando es el lugar del último domicilio. Será este lugar el que fije la competencia del juez aplicable, la ley aplicable. Por ejemplo, si un chileno muere con último domicilio en Suecia, la ley aplicable es la ley sueca y tendremos que determinar quién es heredero según la ley sueca, no según la ley chilena, aunque haya bienes en Chile. Bien, así que podemos ver entonces que el momento de apertura tiene importancia en estos dos temas. Bien, pero también tiene importancia en un tercer tema, y aquí ya nos vamos acercando al motivo de esta transmisión, y es la dignidad. Porque el tercer tema que nos compete aquí es quiénes son herederos de la persona que murió. Las personas, debemos decir una cosa que es una regla sumamente simple. Para ser heredero de otro hay que estar vivo cuando el causante muere. Causante se llama a la persona que transmite sus bienes en herencia. El causante tiene que morir y en el momento en que muere debe existir, es decir, estar vivo, el heredero, vivo o viva. Si nace 5 años después, evidentemente no va a heredar a la persona que murió 5 años atrás. Y si murió antes que el heredero, tampoco va a heredar porque no existía al momento en que se abrió la sucesión. Por lo tanto, tenemos que, como primer requisito, establecer, esto tiene excepciones, por supuesto, que no es del caso de Dayar ahora, como el caso del hijo no nacido, el hijo que está en el vientre materno mientras cuando muere el padre. Ese niño también va a heredar, aunque no existía jurídicamente al momento en que murió el padre, pero esa es una situación anexa. Bien, ¿quiénes son herederos entonces? Aquí vamos a ver que hay dos formas de determinarlo. Una forma es usando las reglas de la sucesión intestada. Las reglas de la sucesión intestada nos dan una serie de normas o guías que el Código Civil establece presumiendo, suponiendo cuál hubiese sido la intención del testador en caso de que hubiese dictado testamento. Entonces esta es una norma de reemplazo de la voluntad del testador. Bien, para presumir la voluntad del testador, vamos a verlo a continuación en la diapositiva siguiente, lo que hace la ley es establecer una serie de grupos de personas que heredan con preferencia a otros grupos de personas. Eso es lo que se llaman órdenes sucesorios. Así que si usted no dicta testamento, si usted es heredero de una sucesión intestada, no hay problema, la ley dice exactamente quién hereda y quién no hereda, y esto es de conocimiento común. Las personas en general saben más o menos que los hijos heredan, que los cónyuges heredan, y que los primos lejanos en tercer grado no heredan. Pero esto hay que hacer un poco más exacto, y en la próxima diapositiva vamos a ver exactamente quiénes son estos órdenes y quién les constituye. Estos son los órdenes sucesorios. Sin embargo, usted también podría dictar testamento, el causante podría morir testado. La pregunta es, ¿puedo yo elegir como heredero a cualquier persona? La respuesta en principio es sí. Usted puede elegir a cualquier persona como heredero. Sin embargo, si dentro de sus parientes tenemos a 3 categorías de ellos, 3 categorías especiales, usted puede dejar solo la 4ª parte de sus bienes a otras personas. Como decían por ahí en una película, se la puede dejar al gato, o se lo puede dejar a la iglesia, o se lo puede dejar a su mejor amigo, o a su amante. Pero solo la 4ª parte, solamente, y esto va a suceder si usted tiene hijos personalmente representados, si tiene cónyuge que le sobreviva, o, en tercera situación, si tiene ascendientes, es decir, padres, abuelos, etc. Estas personas son lo que se llama herederos forzosos. Por lo tanto, la libertad para testar que existe en Chile es relativa. Es decir, la regla general es que el testador puede dejarle sus bienes a quien quiera, siempre y cuando respete las asignaciones forzosas, que son aquellas que se le deben a estas personas que he mencionado, que son los llamados legitimarios. Es decir, repito, los hijos personalmente representados,
el cónyuge o los ascendientes. Estas son las personas entonces a las que no podemos quitarle su parte de la herencia. Sin embargo, el testador podría, a pesar de todo esto, podría mejorar a uno de estos legitimarios o herederos forzosos, que no puede evitar sacárselos de encima. Podría dejarle la cuarta parte de sus bienes a un hijo, al cónyuge, a cualquiera de los dos, o a un ascendiente, si es que procede el ascendiente. Eso se llama mejorar. Y esa cuarta parte de mejoras no se la puede dejar a un pariente lejano, o al hogar de Cristo, o a un tercero cualquiera. No puede. Pero todavía nos queda una cuarta parte. Esa es la que ya mencioné antes, la cuarta de libre disposición. Ahí sí, usted como testador puede dejárselo a quien quiera. Así que aquí tenemos entonces que la ley presume tus preferencias, tu cariño, al momento de testar. Dice, hay un viejo aforismo que dice que el amor baja, el amor sube y el amor se extiende. Es decir, primero heredan los hijos, después los ascendientes y después el resto de la gente. El resto de los parientes heredan después. Esto porque las personas en general de esta manera quieren distribuir sus bienes. Ahora bien, la ley en todo caso no permite que usted desherede, entre comillas, a un hijo malagradecido, a una cónyuge infiel, a un padre que ha sido una mala persona con usted, que no lo crió con amor y cariño. No, usted no puede desheredarlo porque se llaman legitimarios y la ley le prohíbe sacarlos del orden sucesorio. Vamos a ver entonces que es aquí donde entra con todas sus armas y todos sus arrestos el tema de la indignidad sucesoria y el desheredamiento también. ¿Es posible en Chile desheredar a alguien? Por supuesto, es posible. Es posible para los hermanos, por ejemplo, que heredaron bienes cuantiosos, pedirle al tribunal que no deje que herede uno de los hermanos que, por ejemplo, asesinó al padre, o por ejemplo, ha sido un hijo malagradecido, etcétera. Se podría en principio. La ley establece causales por las cuales se pueda declarar indigno un heredero porque incurrió en alguna de las conductas que establece el Código Civil y que se considera que no lo hacen, le quitan dignidad, le quitan vocación sucesoria, como dice un autor por ahí. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver entonces quiénes son los herederos a intestato. Estas son las personas que heredan si el testador nada dijo. Perdón, si el causante nada dijo, porque si nada dijo, no hay testamento. Pero a pesar de que nada haya dicho, la ley establece una fila de personas que hacen cola para heredar. Primero tenemos el primer orden sucesorio. Esto es lo más común. Lo común es que las personas tengan un hijo, hayan tenido un cónyuge o lo tengan aún, depende si está divorciado o no, y a veces aún tiene ascendientes, es decir, padres o abuelos vivos. ¿Quién hereda primero? ¿Quién hereda con preferencia a todos los demás? Los hijos, los descendientes. Ellos no pueden ser excluidos. Como dije antes, la única forma de excluirlo es a través del desheredamiento o la indignidad. El desheredamiento, entre paréntesis, lo realiza el mismo causante a través de un testamento antes de morir. La indignidad, en cambio, es solicitada por los otros herederos posteriormente a la muerte del causante, por las razones que vamos a dar a continuación. Así que ellos son quienes deben heredar. Nótese sí que los ascendientes, es decir, padres y abuelos, no heredan, sino cuando no hay hijos. Si no hay hijos, ahí entran a tallar los ascendientes y ahí pasamos al segundo orden sucesorio, que es solo ascendientes y cónyuges cuando no hay hijos. Ahora, si no hay ni siquiera ascendiente ni hay cónyuges, recién pasamos al tercer orden sucesorio, que es el de los hermanos. Los hermanos heredan solo en tanto en cuanto no haya hijos, no haya cónyuge y no haya ascendiente. Los hermanos. Por eso hay que tratar con cariño al hermano, porque te podría perfectamente no dejar nada. Porque el hermano, a diferencia de todos los que están acá arriba, no es un heredero forzoso. Y por lo tanto, si solamente una persona tiene hermanos vivos, le puede dejar sus bienes a quien se le dé la gana. Los hermanos no son legitimarios, no son herederos forzosos. Ahora, si no hay hermanos y no hay testamento, los parientes hasta el sexto grado. Esto viene a ser lo que nosotros llamamos el primo en segundo grado, que se llama coloquialmente así, una persona que está lejana. Un pariente en sexto grado vendría a ser una persona con la cual tenemos un tatarabuelo en común. Es una persona en sexto grado, un pariente en sexto grado. Finalmente, si no hay pariente, el fisco. Esto es lo que se llama herencia adyacente. Es decir, una herencia en la cual no hay ninguno de todas estas personas, no están, no hay nadie. ¿Quién queda al final?
búsqueda del Estado, a través del fisco que se hace dueño de los bienes. Esto es de ordinaria ocurrencia, todos los años sucede, y esos bienes, esas herencias son tramitadas por Bienes Nacionales, el Ministerio de Bienes Nacionales. De hecho, hay una recompensa para quien denuncie una herencia adyacente para que el fisco pueda apropiarse de esos bienes. Bien, pasemos ahora a los tipos de testamento. Vamos, esto muy brevemente, debemos decir, ya dijimos que la sucesión puede ser testada e intestada. Una consideración y un avance para el tema de la próxima semana, en que vamos a hablar sobre los testamentos, es que los testamentos pueden ser abiertos o cerrados según si se dictan ante notario y quedan en un protocolo o registro público, es decir, quedan como escritura pública. Y también usted puede dictar testamento cerrado, es decir, se mete en un sobre y se guarda para que nadie se entere de cuál es mi última voluntad. Se puede hacer. Eso solamente en la sucesión testada. La diferencia le deja, entre comillas, un problema a sus herederos, puesto que la sucesión intestada es fácil y barata de tramitar porque se realiza en el registro civil. Desde hace muchos años hubo una reforma y el registro civil se encarga de esas posesiones. Sin embargo, las sucesiones testadas deben ser tramitadas ante un juez. ¿Por qué? Porque en un testamento hay disposiciones de bienes que no son automáticas, debe ser un jurista, un juez, en este caso, quien defina si se dan todas las condiciones para que esas personas sean declaradas herederos. Así que eso es respecto de la sucesión y su relación con la posesión efectiva, un tema que tal vez podamos tratar en más detalle la próxima semana. Bien, ¿cómo distinguimos a un indigno? Aquí tenemos a nuestro personaje separando a los dignos de los indignos, a los que merecen de los que no merecen. La verdad es que no hay una definición en la ley respecto de qué significa ser indigno exactamente. Por eso entonces es que en libros, con autores, los autores nos dan definiciones de lo que significa ser indigno. Aquí tengo un libro, mi queridísimo profesor don Ramón Domínguez Benavente y don Ramón Domínguez Águila. Ramón Domínguez Águila fue mi profesor, en que define lo que significa la dignidad sucesoria. Y es esto, es el mérito o lealtad que el asignatario ha debido observar en vida del causante. O, como dice acá, es una anomalía de la vocación sucesoria fundada en el demérito del sucesor. En otras palabras, y hablando en sencillo, el heredero no merece heredar. ¿Cuántas veces hemos conocido un pariente que aparentemente es una especie consideramos, hay personas que me han dicho, este pariente mío es un verdadero buitre, que lo único que le interesa es el dinero y fue en vida malagradecido, fue mala persona con el causante? ¿Por qué debe heredar? Es hijo, es cónyuge, es ascendiente, pero no lo merece. Bien, la ley se hace cargo de esto porque esto es de normal ocurrencia en las relaciones humanas. Los autores definen de esta manera las causales que nos da el código, que son cerradas, ¿no es cierto? ¿Qué es indigno entonces? Una persona que no tiene mérito para suceder a otra. Y así hacemos la separación entre unos y otros. Bien, decíamos anteriormente, no tiene definición legal, simplemente tenemos un listado de casos de indignidad que comienzan en el artículo 968 del Código Civil, 969, 970, 971. Ahí tenemos 8 causales. ¿Cuántos son? 8 causales de indignidad, más otras dispersas en el Código Civil, hay 2 más. Sí, 8 causales de indignidad. Una cosa curiosa es que el fisco nunca es indigno. Y otra cosa, las personas jurídicas no pueden ser indignas, nunca. Todas las causales han sido establecidas, han sido diseñadas pensando en personas naturales, personas de carne y hueso, no en personas jurídicas ni el fisco. Bien, vamos a las más importantes. Las más importantes están en el artículo 968 del Código Civil. Estas configuran lo que se llama en doctrina injuria atroz, es decir, ofensas de tal gravedad que implican incluso no solo perder derechos sucesorios, sino que también ser privados del derecho a alimentos que en ciertas ocasiones corresponde a los herederos. Así de graves son, injuria atroz. Hasta el nombre ya nos está diciendo que esto se trata de algo gravísimo, ¿no? Vamos viendo entonces cuáles son estos casos de injuria atroz para separarlos entonces de los otros casos en que una persona ha sido malagradecida, maleducada, ha sido una persona que tal vez no merece nuestro aprecio, pero sin embargo no es merecedora de la gravísima sanción que implica ser declarado indigno. ¿Cuáles son estas? Aquí tenemos
un listado. Esto es lo que nos dice el 968. Yo coloqué en rojo, ustedes tal vez puedan observar que están en rojo las dos primeras. ¿Por qué? La primera porque está de moda, porque es lo que sucedió y pudimos ver en las noticias respecto a este profesor, don Nivaldo Villegas, que justamente se aplica esta causal, homicidio del causante. Fíjense que la ley dice: son indignos de suceder al difunto el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla. Un caso gravísimo, ¿no? Bien. El segundo, el atentado grave contra la vida, honor o bienes del causante, ascendiente o descendiente y cónyuge. También un tema que me interesa, puesto que escribí alguna vez un artículo sobre esto, sobre la infidelidad. ¿Será la infidelidad un atentado al honor? ¿Será esta infidelidad suficiente para declarar indigna a una persona de heredar, o a una cónyuge de heredar a su cónyuge? Aquí tenemos otras causales que no las vamos a ver en detalle. La falta de socorro al causante demente, o sea, una persona que está en abandono y tú no la ayudas, te podrían declarar indigno. Otro es forzar o engañar al testador para obtener una disposición que te favorezca o para impedirle testar. La ley protege especialmente a la libertad de testar, por eso dictar testamento es tan serio, es una ceremonia extremadamente solemne. Es mucho más solemne que una escritura pública de compraventa inmueble. De hecho, les digo a mis alumnos, como una manera para que entiendan esto, que es una verdadera misa del testamento, donde están presentes el notario, los testigos, el testador, y se debe leer el testamento en alta voz, por lo menos una vez. Pero ya veremos eso la próxima semana, si Dios quiere. Por último, el que dolosamente ha detenido o ocultado el testamento del causante. Eso sucede solamente cuando hay un testamento cerrado, porque el testamento cerrado se guarda por el testador y, como en las películas, lo puede haber dejado en un cajón. Puede venir el heredero, tomar el sobre, ocultarlo, destruirlo, romperlo. Y se considera eso una causal de indignidad porque está violando la sagrada libertad del testador, que debe ser respetada. Esto es una cuestión de respeto por el otro. Bien, estas son las causales de injuria atroz. Las otras causales que vienen después, que vienen en el artículo 970 y siguiente, son causales de otra entidad distinta, que son cometidas por personas como el partidor o el albacea, que son hechos que ocurren después de que ha muerto el testador, o el causante ha muerto después, o el que no da aviso del homicidio también, son hechos que ocurren después. Igualmente dan lugar a la indignidad, pero no constituyen injuria atroz. Bien, centrándonos en el primero, podemos ver lo siguiente. ¿Por qué es importante esta causa? Primero porque, como ya les comentaba, no es primera vez en la historia, ni será la última vez, que un cónyuge planea el homicidio de su cónyuge junto con él o la amante. Eso es de común ocurrencia y ya las legislaciones medievales ya tenían prescrito este castigo, uno de los tantos castigos. Y aquí un dato curioso, a propósito del caso que nos preocupó en la televisión, y es que las dos personas, la cónyuge que hoy es viuda y su novio, amante o pololo, no van a poder contraer matrimonio porque además están aquejados por un impedimento relativo de contraer matrimonio. No pueden contraer matrimonio con su cómplice en el homicidio del propio marido. Como ustedes ven, entonces la ley ya ha tomado precauciones para que son castigos extra, además del castigo penal que sin duda va a tener. Pero recordaremos que en las noticias nos decían que uno de los móviles del homicidio, aparentemente, todo esto según las noticias, por supuesto yo no tengo mayor información al respecto, pero habría sido quedarse con la casa y los bienes del profesor. Pues bien, este móvil, esta necesidad de matar a otro por unos bienes más, bienes de menos, es lo que causa el demérito. Y por supuesto entonces esta persona no puede heredar, no lo merece. Ahora, la pregunta es, ¿se requiere estar condenado por homicidio para que se configure la causal de indignidad? La respuesta en general a eso es sí, debe haber una sentencia penal. Ahí se discute en alguna doctrina respecto de si muere antes de que se dicta sentencia se configura la causal o no. Pues bien, lo dejamos para otra ocasión. Injuria atroz también la constituye el atentado grave a la vida, el honor, a los bienes del causante. Aquí ya no estamos hablando de que se haya consumado el homicidio, tal vez un intento de homicidio, tal vez unas injurias o calumnias, un atentado al honor, tal vez destrucción de bienes, robo, hurto que ha existido en el seno de una familia.
En todos estos casos vamos a necesitar, sin duda, en todo caso, una sentencia penal, una sentencia por un tribunal penal. Aunque yo estoy en desacuerdo, en lo personal, respecto del honor, porque esto que yo sostengo, en un artículo que escribí hace varios años atrás, sostengo que la infidelidad matrimonial es un atentado al honor y no requeriría sentencia previa penal, sino que simplemente una sentencia que pruebe que haya ocurrido la causal. Les recuerdo que la infidelidad tiene dos consecuencias en el derecho que son claras. Es causal de separación judicial y es causal de divorcio. Por lo tanto, a la ley no le es indiferente la fidelidad. Yo sostengo que también podría ser acreedor esa persona de una indignidad sucesoria. Entre paréntesis, la indignidad sucesoria siempre va a ser alegada por los herederos una vez que el causante ya murió. Así que serán los otros herederos que en interés pecuniario, porque les interesa declarar indigno al otro, al hermano, al cónyuge, a la persona que ha cometido estos hechos, le interesa porque si esa persona no hereda, su propia parte acrece, como se dice en derecho sucesorio. Tenemos otras causales que están acá, que las vamos a ver brevemente. Se trata del albacea tutor, que se excusa, es decir, no realiza el encargo del testador. Recordemos que es un cargo de confianza, ser albacea es un acto de confianza. Es un privilegio, un honor, si ustedes lo quieren ver así. El juez partidor que actúa con prevaricación, todos hechos o circunstancias que ocurren después de muerto el causante. Pero eso no lo vamos a tratar hoy con... Bien, ¿cuáles son las características de estas causales? Fíjense que pueden ser perdonadas. Aquí tenemos una persona confesándose con nosotros diciendo, yo cometí un error, perdón. Si tú cometes un error, si actúas con indignidad, por ejemplo, matas a tu propio padre, pero mientras agoniza, tu padre te perdona. O después de que intentaste asesinarlo, dicta testamento en favor tuyo. Eso se entiende que se ha perdonado la causal. Así que se pueden perdonar. En cambio, las incapacidades sucesorias, ya vimos al principio, no existir en cierto momento es una incapacidad sucesoria, eso no puede ser perdonada. Hay algunas excepciones, pero no son del caso tratarla ahora. ¿Qué otra característica tiene? Deben ser declaradas judicialmente. Usted no es indigno porque haya cometido el homicidio de tu cónyuge, como en el caso de que hemos hablado. Eres indigno porque el tribunal, ante el requerimiento de otro heredero, ante una demanda de otro heredero, te declaró indigno. Así que eso es algo que hay que tener muy claro. Se requiere sentencia judicial que declare indigna a la persona. Mientras no sea declarado indigno, es heredero y se hace dueño de los bienes de la herencia. Bien, ¿eres indigno para siempre? No, la ley no establece, los para siempre no existen en derecho civil, porque después de 5 años de posesión de la herencia se purga la causal, es decir, desaparece para el derecho y tú te puedes, si ningún otro heredero alegó que tú eras indigno, te puedes quedar entonces con los bienes sin que corras el peligro de ser declarado indigno. Te quedas tú solo con tu conciencia, pero ya para el derecho ya te puedes quedar. Así que el tiempo sí influye en esto, el tiempo sí cura las heridas. Otra, terceros de buena fe. ¿Qué pasa si el heredero indigno realiza la posesión efectiva, se apropia de los bienes del causante y se los vende o los dona a un tercero que no tiene nada que ver? Ese es el tercero de buena fe. ¿Podemos quitarle esos bienes al tercero de buena fe? La respuesta es no. La indignidad no pasa contra terceros poseedores de buena fe. Eso tenerlo en cuenta para aquellos que compren esa casa en Villa Alemana. La indignidad se transmite a los herederos. Efectivamente, si una persona es indigna, sus herederos también van a ser indignos respecto del primer causante. ¿Sí? Eso se llama transmitir. Finalmente, las indignidades, como dije hace un rato, no se aplican a las personas jurídicas. Respecto de ella, se declaró, como dicen los reality, ¿cómo se dice los reality? Cuando no los pueden echar del reality. Están protegidos, están inmunes, inmunidad creo que se llama, inmunidad. Bueno, las personas jurídicas son inmunes, las personas jurídicas no pueden atentar contra la vida, honor, dignidad, al menos no en esto. ¿Quién demanda entonces? Eso es lo que llamamos nosotros legitimado activo. Aquí tenemos un abogado con un guante box que está presto y dispuesto a demandar a quien sea necesario. Pero ¿a quién debe demandar? Tiene acción quien tiene interés. En derecho llamamos acción a aquel que puede ejercer la acción, es decir, que puede demandar. El que tiene acción, el demandante, es el que tenga un interés pecuniario, no moral ni ético, sino que pecuniario. ¿Y a quién demanda? Directamente al heredero indigno.
o a todos ellos si es necesario. ¿Mm? Así que en este caso, en el caso de que hablábamos hace un rato y que hemos usado como ejemplo para ir ilustrando estas palabras, tendrán que ser los otros herederos de este profesor, sus otros hijos, los que tendrán que demandar a la cónyuge que en este momento parece que está tras las rejas. Esas serían entonces algunas consideraciones respecto de las indignidades sucesorias. Y aquí tenemos algunas diferencias con las incapacidades que ustedes pueden verlas si quieren en el PowerPoint que va a quedar disponible en Internet. Y bueno, les quiero dar las gracias por su atención y estoy a la espera, si ustedes lo quieren o no necesitan, de alguna pregunta que pueden hacer por el chat de la computadora. ¿Ese? Ahí está la pregunta, claro. La pregunta manda salud. ¿Perdón? Pregunta o salud. Ah, ya. Ah, a ver, parece que es que el mouse... Tengo que moverlo. ¿Sí? No. Ah, ahí está. Bien, aquí vamos viendo... Estamos viendo que Jorge Parada se unió. Dice, Alfredo dice que no se ve completa la presentación. Lo lamento, Alfredo, pero vamos a tener que subirla a algún sitio web. Aquí dejaremos un link para hacerlo, está plenamente disponible. Hay más quejas respecto al encuadre. Gracias, Jacqueline Benquis. Fabián Cruz también, gracias. Se agradecen los aplausos. Lalo Rosa, Jorge Paredes, gracias. Claudio Morán, Juan Rojas. Derecho UNIAC también me felicita, qué bueno, porque trabajo acá. Daniel Molina, Johan Lago, gracias Johan. Después paso a verte. Está Salina Rin, Alejandro Echeverría, Ramón Domínguez Ramón Domínguez fue mi profesor, dice Alejandro Echeverría, y fue mi profesor también. Y guardo gratísimos recuerdos de él, un gran profesor, y a quien le debo mucho. Marcela Yaños también me felicita, gracias. Nano Más, gracias por los aplausos. Cecilia Duarte, no sé si eso es un aplauso o una cachetada, pero voy a tomarlo por el lado positivo. Nico Amapola, gracias por los aplausos. Andrea Delgado, bravo profe, gracias. Y Andrea Delgado, muy buena la presentación, dice Andrea, pero no veo preguntas. Si alguien... Nico Amapola pregunta, ¿y si es de oficio o a petición de parte de declaración de indignidad? No sé si... No veo acá las preguntas, qué raro entonces. A ver, ¿me lo puedes leer de nuevo, por favor? Dice si es de oficio o a petición de parte de la declaración de indignidad. Esa es una buena pregunta. La indignidad nunca jamás es automática. No es automática y debe ser solicitada ante un tribunal. Es decir, requiere una demanda, una acción judicial, requiere, en todas otras palabras, hay que contratar a un abogado y demandar. No es automática. Debe declararse por el tribunal. Hay en este momento 15 reacciones y la mayoría son corazón y me gusta. Muchas gracias a mi amable público. Me sorprende tener público en un tema tan, no sé, mortal. ¿Que todavía pueden seguir haciendo preguntas? Sí, por supuesto. Aquí vamos a estar para responder las preguntas que sean. Aquí... Así. Dice, Derecho UNIAC nos pregunta, profesor, ¿la purga de 5 años se contabiliza desde la posesión real o efectiva de la herencia? Miren, las personas heredan desde el momento que se abre la sucesión, por eso insistí tanto al principio en la apertura. Desde el momento en que se abre la sucesión, todo heredero es heredero y se hace dueño del derecho real de herencia. Por lo tanto, desde ese momento también se cuenta la purga, 5 años desde ahí. La posesión efectiva en realidad es un mero trámite administrativo que no tiene mayor relevancia jurídica que poner los inmuebles, colocar los inmuebles a nombre de los herederos. Después me dice Oscar Guineo, ¿qué pasa si un hijo hace firmar a su madre la venta de la herencia para él sin consentimiento total? A ver, una madre le puede vender a su hijo un inmueble en vida, por supuesto que sí, que puede. Ahora, de tu pregunta yo infiero que tal vez la mamá tiene algún problema
tal vez no está con todas sus cabales, tal vez tenga alguna demencia senil. Bueno, en ese caso la venta es nula, de nulidad absoluta por falta de voluntad. Y en ese caso lo que hay que alegar es eso, pedir una nulidad absoluta del contrato de compraventa. ¿Mm? No veo más preguntas aquí, a no ser que... Nico Amapola, no. Sí. Alejandra Echeverría dice muy claro y ameno. Ah, pues muchas gracias, Alejandra. Alejandra Echeverría. Alejandra, muchas gracias por tus palabras tan amables. Es primera vez que hago esto, así que tal vez me dedique a esto. Ah, está desactivado el chat. Ahí está, ¿no? Jorge Párez dice, ah, no, esa es otra cosa. Pues bien, con esto damos por terminado el webinar de esta semana. Les agradezco su asistencia, les agradezco sus palabras amables y nada, estamos disponibles acá en la Facultad de Derecho de la Universidad de UNIAC para responder sus preguntas en nuestra clase. Hasta luego.